Bien, en esta ocasión vamos a compartir el tema de lo que es el circuito mixto. Es un circuito un poco más complejo, donde hay una combinación entre lo que son los elementos que están conectados en paralelo y los elementos que están conectados en serie a través de un proceso de reducción y de análisis utilizando la ley de Ohm y utilizando el principio de la ley de Watt o potencia. Vamos a hacer un análisis de cada uno de los voltajes, de cada una de las corrientes, que a continuación podemos ver. En esta ocasión también vamos a hablar un poco acerca de lo que es la aplicabilidad de los conceptos. Por ejemplo, en esto aquí tenemos un circuito mixto, que es el que teníamos en la pantalla anterior. Y podemos ver, por ejemplo, aquí que nos aparecen valores como por ejemplo 1.26 amperios y 70 watts. Pero si nos vamos, por ejemplo, a este elemento, aquí nos aparecen 320 miliamperios y 1.37 watts. Si vamos a este elemento, por ejemplo, aquí nos aparecen 468 miliamperios y 4.01 watts. En este caso nos aparece lo mismo, pues están en paralelo. Y por ejemplo, si analizamos qué está pasando en este punto, dice que tiene un flujo de voltaje de 57.7 voltios y 320 miliamperios. Y si podemos ver en la línea de retorno, nos da un 0 voltios y 1.26 amperios de retorno. Entonces, el circuito mixto tiene muchas situaciones interesantes para poderlas estudiar, que a continuación vamos a detallar en un ejercicio muy parecido a lo que tenemos ahí. Bien, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de circuito mixto. Dice ejercicio número 1, encuentre la corriente total, la potencia total y la resistencia total, el voltaje en cada elemento y la corriente en cada elemento. Adicional a ello, encuentre las potencias individuales de cada elemento. Del ejercicio que tenemos aquí, tenemos una fuente de voltaje con 6 resistencias. Cada una de las resistencias tiene, R1 tiene un valor de 4 ohmios, R2 tiene un valor de 3 ohmios, R3 tiene un valor de 7 ohmios, R4 tiene un valor de 6, R5 tiene un valor de 11 y R6 tiene un valor de 0.5 ohmios. Bueno, el paso número 1 que vamos a tener aquí es identificar los elementos más lejanos a la fuente de voltaje. En este caso sería la resistencia 6, resistencia 5 y la resistencia 6. Que está ahí, identificar qué tipo de conexión tienen. Pues si vemos o recordamos en los videos anteriores, de la salida de un elemento a la entrada de otro, significa que están en serie. Entonces, identificamos de esta manera. Decimos que estos dos elementos están en serie y los encerramos en una pequeña burbuja para fines didácticos y decimos que estos dos elementos se van a convertir en nuestra resistencia equivalente número 1. Y como sabemos que están en serie y las resistencias en serie se calculan con la suma de ambas, entonces vamos a decir que la resistencia equivalente de estas dos es la suma de ambas. Entonces decimos R5 más R6, sustituimos los valores. R5 tiene un valor de 11 ohmios y R6 tiene un valor de 5 ohmios. Entonces el total sería 11.50 ohmios. Recordemos entonces que ahora hemos encontrado una resistencia equivalente de estas dos. Por lo tanto, de estas dos vamos a sacar una que ahora es la resistencia equivalente. Entonces nos queda escrito el ejercicio de la siguiente manera. Nos queda que de estas dos que estamos aquí encerradas en esta burbuja verde, aparece una única resistencia equivalente 1 con un valor de 11.5 ohmios. Ahora,
reescribimos R1, R2, R3, R4, tal cual está en el diseño original del circuito, porque esos no los hemos tocado, no los hemos analizado. Ahora vamos a ver que tenemos 3 elementos y a conveniencia lo vamos a poner de esta forma, en esta configuración, para que podamos ver con más claridad que R3, que R4 y que R equivalente 1 han quedado en paralelo las 3. Entonces, en el video, cuando hablamos de circuito paralelo, hablamos acerca de cómo calcular la resistencia equivalente de dos elementos. En esta ocasión, para efectos de ahorrar un poco de tiempo, vamos a hacer los 3 elementos de un solo y vamos a encontrar su resistencia equivalente. Recordamos que están en paralelo, por lo tanto, necesitamos encontrar la resistencia equivalente. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Si ustedes recuerdan, en el video anterior, nosotros tuvimos la oportunidad de calcularlo para dos elementos y utilizábamos una fórmula que decíamos que 1 sobre la R equivalente 2 es igual a 1 sobre R equivalente 3 más 1 sobre R equivalente 4 más 1 sobre R equivalente 3. R equivalente 1, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar estos dos elementos primero, como en el video anterior, y vamos a calcular su resistencia equivalente. ¿Cómo? Por suma de fracciones. Entonces, multiplicamos a R4 por R equivalente 1 y tenemos esta expresión. Luego, 1 por R equivalente 1 más R4 por R1 y ya tenemos esta expresión. Ahora vamos a sumar toda la expresión que tenemos ahí, que sería R equivalente 3 multiplicado por este denominador. Lo ponemos aquí abajo, que sería R3 por R4 por R equivalente 1. Luego 1 por R equivalente 4 y R equivalente 1. Y nos queda esto, que sería R4 por R equivalente 1. Y luego el denominador R3 lo multiplicamos por R equivalente 1 más R equivalente 4. Entonces abrimos paréntesis y aplicamos la propiedad distributiva. Decimos R3 por R equivalente 1, R3 por R4 y desarrollamos. Entonces copiamos lo que no tocamos aquí y decimos R4 por R equivalente 1. De ahí R3 por R equivalente 1 me da R3, R equivalente 1. Más R3 por R4 sería R3 por R4. ¿Para qué significan estas flechas? Bueno, que aquí lo que tenemos es una expresión de 1 sobre el R equivalente 2. Igual a esto que está aquí en color negro, a esta expresión. Entonces necesitamos darle vuelta. Lo que está en el denominador pase a ser numerador y lo que está en el numerador pase a ser denominador para que nos quede esta fórmula, que el R equivalente 2 va a estar dado por R3 por R4 por R equivalente 1 entre la suma de estas expresiones. Sustituimos los valores dentro de la ecuación y esta sería una fórmula para calcular resistencias de tres elementos, configuración de 3 elementos de un solo. Sustituimos los valores. R3 es 7, R4 es 6 ohmios, R equivalente 1 es 11.5 y sustituimos aquí abajo todos los valores que tenemos. Que son correspondientes a la identidad de cada uno de los valores. Y bueno, hacemos la operación matemática. 7 por 6 por 11.5 me da 483. 6 por 11.5 es 69. 7 por 11.5 es 80.5. Y 6 por 7 es 42. La suma de estos tres números es 191.5. Y hacemos la división de 483 entre 191.5 para que me quede un valor de una R equivalente 2 de 2.522 ohmios. Bien, ahora nos queda, recuerden que lo que hicimos fue reducir de 3 elementos a 1. Si ustedes recuerdan la configuración anterior, pues ahora que antes teníamos 3 elementos, ahora solo nos ha quedado 1. Y al final nos queda R1
R2 que no los hemos tocado, y de los 3 elementos que teníamos ahora tenemos solamente uno, y hemos quedado entonces reduciendo un circuito serie bastante sencillo, y lo vamos a reducir. ¿Cómo? Bueno, encontrando una resistencia equivalente total, que sería la suma de cada uno de estos elementos, como lo vimos en el circuito serie. Entonces decimos R1 más R2 más la R equivalente 2. Y es la suma, bueno, de 4 más 3 más 2.522 ohmios. Y la resistencia equivalente total de nuestro circuito sería 9.522 ohmios. Reescribimos el circuito con un solo elemento y decimos que tenemos una fuente de voltaje 90 voltios, una resistencia equivalente de 9.522 ohmios y que por aquí circula una corriente total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora lo que tendríamos que hacer es encontrar la corriente en el circuito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, veamos entonces. Para encontrar la corriente total, lo que vamos a utilizar es la fórmula o la ley de Ohm, que establece que el voltaje total dividido entre la resistencia total es igual a la corriente total. Sabemos que nuestra fuente de voltaje es 90 voltios y que tenemos una resistencia equivalente total de 9.522 ohmios. Entonces tendríamos una corriente total de 9.451 amperios. Esa sería nuestra corriente total. Y luego nos pedían en el ejercicio que encontráramos también la potencia. Pues la potencia ya la podemos encontrar ahorita utilizando la ley de Watts, que decimos potencia es igual a voltaje total por corriente total. Pues sería 90 por 9.451 amperios para darnos un total de 850.59 watts de potencia que consume este circuito. ¿Cuál sería el paso 2? Bien, ya tenemos los primeros 3 elementos. Nos pedían corriente total, potencia total y resistencia equivalente total. Ya las tenemos. Luego nos decía el ejercicio que encontráramos los voltajes individuales, las corrientes individuales y las potencias individuales. Bueno, el paso 2 sería encontrar los voltajes individuales. Considere entonces que la resistencia equivalente total representa a R1, a R2 y a R equivalente 3. Si lo recuerdan, quedaban en la imagen anterior, la R equivalente total representaba precisamente a estos 3 elementos. Representaba a R1, a R2 y a R equivalente 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Que si se representan a ellos, representan un circuito serie. Sabemos entonces que en el circuito serie las corrientes son las mismas en cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si yo sé que la corriente en el elemento 1, la corriente en el elemento 2 y la corriente en el elemento equivalente 2 es la misma, entonces voy a decir que I1, I2 y I equivalente 2 es 9.451, que es la corriente equivalente total. Con estos datos puedo encontrar los voltajes aplicando la ley de Ohm. Y digo, el voltaje 1 sería, voltaje en el resistor 1 sería la corriente 1 por el valor de la resistencia 1. Recuerdan que la resistencia 1 vale 4 ohmios. Entonces, hacemos la multiplicación y encontramos un voltaje de 37.804 voltios. Si repetimos el procedimiento, vamos a encontrar el valor del voltaje en el resistor 2 sería 28.353 ohmios. Y el valor del voltaje en el R equivalente 2 sería de 23.835 ohmios. Es muy importante que sepamos que el voltaje en el resistor 2 nos va a decir qué voltajes hay
perdón, que en el voltaje en el resistor equivalente 2 nos diría qué voltajes hay en los elementos que él representa. Considere que R equivalente 2 representa a 3 elementos en paralelo, por lo que el voltaje es el mismo en todos los elementos. Esa es una condición del circuito paralelo. Entonces decimos que el voltaje 3, que el voltaje 4 y que el voltaje equivalente 1 es igual al voltaje equivalente 2, o sea, 23.835 voltios. Si conozco el voltaje y conozco el valor de la resistencia, entonces puedo encontrar perfectamente las corrientes y digo, bueno, la corriente 3 sería el voltaje 3, que es el mismo porque es un circuito paralelo, o están conectados en paralelo, digo 23.835 entre el valor de la resistencia 3, que es 7 ohmios, y encuentro que la corriente 3 o en el resistor 3 es 3.405 amperios. Luego digo que la corriente 4 sería el voltaje que pasa por el elemento 4 dividido su resistencia. En este caso, la corriente tendría un valor de 3.973 amperios. Y que la corriente equivalente 1 sería el voltaje equivalente 1, la resistencia equivalente 1, que sería 23.835 entre 11.5, que es el valor de la resistencia equivalente 1. Tenga cuidado en lo siguiente. ¿Para qué encuentro la I equivalente 1? Pues recuerde que la I equivalente 1 representa nada más y nada menos que dos elementos que están en serie, que son la corriente 5, el resistor 5 y el resistor 6, si no lo ha olvidado. Entonces, considere que R equivalente 1 representa a R5 y a R6, que están conectados en serie, por lo que su corriente es la misma como propiedad. Entonces decimos, la I equivalente 1 es igual a la I5 y a la I6. Y esto tiene un valor de 2.073 amperios. Si conozco la corriente que pasa por ahí y el valor de la resistencia, puedo perfectamente encontrar los valores de los voltajes. Y digo, el voltaje en el resistor 5, sustituyo los valores y eso me queda con un valor de 22.803 voltios. Y el valor del voltaje en el resistor 6, aplico la fórmula, sustituyo los valores y encuentro que me da un voltaje de 1.037 voltios. Paso número 3, pues calculo las potencias individuales. ¿Cómo? Utilizando la ley de Watts. Y digo que la potencia 1 es igual al voltaje 1 por la corriente 1. Recordemos que estos valores ya los tenemos en el procedimiento anterior. Entonces, aplicamos la fórmula, sustituimos los valores y encontramos el valor de las potencias. La potencia 1 me queda 357.29 watts. La potencia 2 me queda 267.96 watts. La potencia 3 me queda 81.158 watts. La potencia 4 me queda 94.70 watts. La potencia 5 me queda 47.271 watts. Y la potencia 6, 2.149 watts. Si yo hago la suma de las potencias que he encontrado, me da que es 850.53 watts. Si recordamos, cuando hicimos el cálculo de la potencia total al principio de nuestros cálculos, note que cuando la calculamos directamente. No tuvimos oportunidad de... no tuvimos la oportunidad no tuvimos la oportunidad de saber si estaba bien, o sea, la calculamos directamente. Entonces, si ustedes van a la parte inicial del ejercicio, encontrarán que es un resultado bastante parecido, que se han perdido como 7 centésimas más o menos de watts, pero es producto del uso de los del uso de las fracciones de los
decimales, perdón. Bien, veamos entonces, para comprobar el voltaje, lo que tendríamos que hacer es encontrar la suma de ellos. Decimos que el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 y 4, si recuerdan, el resistor 3 y el resistor 4 están en paralelo, por lo tanto tienen el mismo voltaje. Y recuerden que el resistor 5 y 6 quedaron en paralelo con el 3 y el 4, por lo tanto tienen el mismo voltaje, pero la suma de estos dos voltajes debe ser igual al voltaje que está pasando por 3 y por 4. Entonces decimos 37.804 voltios en el voltaje 1. El voltaje 2 sería 28.353 y todos estos números giran en torno a 23.835 voltios porque son iguales y encontramos un voltaje total de 89.992 voltios, que es aproximadamente 90 voltios. Quiero aclarar algo importante. No podemos cometer el error de decir voy a sumar los voltajes totales agarrando todo esto que está aquí, porque entonces le van a salir un voltaje de aproximadamente de 110 voltios, lo que significa que usted estaría creando materia y energía de donde no la hay. Debemos de tener cuidado con esta suma, ¿de acuerdo? Y para comprobar la corriente, entonces, decimos que la corriente total, si ustedes lo recuerdan, la primera era un circuito serie, entonces la corriente 1 es igual a la corriente 2. ¿Cómo decimos que la corriente que pasa por el elemento 3 más la que pasa por el elemento 4, que eran dos elementos en paralelo, más la corriente 5 y 6, que son los mismos, porque, ojo, estas corrientes estaban en serie. Entonces, si sustituimos esta corriente del elemento principal, me da 9.451. Luego, estas dos corrientes son distintas porque están en paralelo. Y recuerden que I5 y I6 eran el equivalente 1, que quedaba en paralelo con este. Por lo tanto, tienen un valor diferente, pero entre ellos es la misma. Diferente con respecto de estos dos. Hacemos la suma de esto y nos queda 9.451 amperios, que es la misma aquí, porque recuerden que estos tres quedaban en serie con estos dos. Y aquí hemos comprobado que la corriente también nos cuadra exactamente. Por mi parte, muchachos, no me resta más que decirles que este ha sido el análisis del circuito mixto. Si les ha gustado el video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y cualquier sugerencia o comentario pueden tener toda la confianza del mundo y escribirme en la caja de comentarios. No me resta más que decirles que Dios les bendiga.